Sean todos bienvenidos a este episodio del podcast Conexión. Gracias por poder acompañarnos un día más. Amén. Un nuevo episodio donde vamos a tratar un tema bastante importante y especial para nosotros. Amén. Hoy pues tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Tanto para nuestra vida secular, nuestra vida profesional también, como lo que es saber elegir, ¿verdad? Vamos a decir el tema ya de un solo. Saber elegir nuestras autoridades. Así es, ese es el tema, ¿verdad? Que hoy vamos a tocar. Y es muy importante porque si usted nos está viendo en otra parte del mundo, pues en nuestro país, Honduras, este es, ¿verdad?, un mes de elecciones. Es un mes, es un año electoral, entonces, como hijos de Dios, ¿verdad? Y hijos también, ¿cómo le decimos? Como ciudadanos. Como ciudadanos, así, como ciudadanos de Honduras, de la República de Honduras, de la bella República de Honduras. Nos toca el deber y el derecho de ejercer el sufragio para elegir nuestras autoridades, ¿verdad? Elegir nuestros presidentes, alcaldes, diputados en los tres poderes del Estado. Entonces este año es un año bastante importante en la nación. Sí, como tú lo decías, mi amor, es importante, ¿verdad? Es nuestro deber, nuestro derecho. Amén. Y debemos ejercerlo. Entonces, por eso hemos decidido tratar este tema, ¿verdad? Saber Amén. elegir. Amén. Pero, ¿cómo vamos a dar la introducción al tema? ¿Cómo sabemos elegir o cómo desde nuestra postura de hijos del reino? O sea, sin ningún color político, sin nada. O sea, ¿cómo un hijo del reino, o sea, o lo que al menos nosotros como principios cristianos debemos tener o debemos ver en esa persona para poder elegirlo o para poder descartar quién sí, quién no, sí, no? Desde la postura cristiana yo creo que pedirle la sabiduría a Dios, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, el verso 5 en adelante dice: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se siente en su trono, como sucede en este día, ¿verdad? Vemos en el capítulo, en el verso 9 y el 11 dice, ya más adelante, ya cuando dice: da pues a tu siervo. Eso es lo que le pidió Salomón a Dios. Okay. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, como vemos, nuestras autoridades o la persona que nosotros debemos elegir, la persona que nosotros elijamos, tiene que tener principios realmente cristianos. O sea, dice que David anduvo delante de él en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Wow. O sea, cosas muy importantes. Importante y transparente delante de Dios, ¿verdad? Repítelas, son muy importantes. Dice: delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, ¿verdad? Entonces, como vimos, David fue un rey en el cual Dios tuvo contentamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque anduvo en verdad, con justicia y con un corazón recto, con un corazón entendido. Más adelante Salomón pide lo que él quiere, ¿verdad? Lo que él quiere. Lo que una persona a esa edad, o teniendo un puesto de un rey, o sea, siendo ya una postura el principal, ¿verdad? El que dirige, que pida. Porque aquí dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Dónde vemos un corazón entendido? Cuando se cumple la mayoría, lo que el pueblo busca, conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque si nos salimos de ahí, entonces ¿en qué estamos?
no estamos siendo justos, no estamos buscando la voluntad de Dios. Más adelante dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque dice ahí, le pregunta, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Honduras es una nación muy, muy bella y es un estado grande, realmente. La persona que nosotros debemos elegir debe ser una persona encaminada o una persona temerosa de Dios, que sepa discernir qué le conviene a Honduras delante de los ojos de Dios también, no solamente delante de los hombres, sino también, o por presión política, sino también qué es más conveniente para Honduras delante de los ojos de Dios. Wow, bonita palabra, ¿verdad? Bonito ejemplo que está ahí en la Biblia, que podemos tomarlo. Y como tú lo decías, amor, es muy importante, y lo sabemos en todas las esferas, ¿verdad? En los trabajos, en el estudio, en todo, y aún más en una esfera política en un país, que qué importante es que nuestros líderes tengan sabiduría. Amén. Y que aún más importante es que esa sabiduría provenga de Dios, ¿verdad? Amén. Porque es importante sabernos guiar por Dios. Como tú lo decías, Salomón pidió eso. Él podía pedir cualquier riqueza, cosa, sí. Cualquier cosa, ajá, y lo que uno piensa humanamente es riqueza, ¿verdad? Pero él pide sabiduría. Wow, y qué importante es hoy en día que nuestros líderes sean sabios. Y como lo decía ahí también, ¿verdad? Para saber juzgar entre lo bueno y lo malo. Porque sabemos que hay muchas cosas que parecen buenas, pero en realidad son malas. Entonces tener esa sabiduría de saber elegir entre el bien y el mal. Amén, porque ¿cómo vamos a saber discernir? O sea, porque a los humanos podría ser bueno, ¿no? Correcto. Pero delante de Dios y en lo espiritual podría atraer un montón de cosas que no son buenas para la nación. Entonces, ¿qué nos toca como hijos de Dios? Es elegir personas que sean temerosas de Dios. Porque si tienen temor de Dios, va a ser honesto aún en la intimidad cuando nadie esté viendo, cuando no esté en el ojo de una cámara, del ojo público, va a ser fiel a Dios. ¿Sí? Sí, y eso es bastante importante, amor, que tú lo toques. Y es cierto, una persona sabemos que tiene temor de Dios, se va a cuidar en todo momento de lo que haga, de lo que hable, incluso de lo que piense, porque Amén. Sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, qué importante es pedir sabiduría ahorita en este momento, ¿verdad? Que nosotros nos toca elegir al próximo presidente. Qué importante es nosotros como ciudadanos, como hijos de Dios, creo que es lo inicial, ¿verdad? Pedir sabiduría a Dios para saber elegir el próximo presidente de la nación. Tener discernimiento, saber escoger, porque también hay líderes, escoger entre lo bueno y lo malo. Sí. No irnos, como tú lo decías al inicio, amor, y me gustó mucho, no irnos por un color político. Porque antes se daba mucho de que si mi abuelo votaba por mi papá toda la votaba familia por y yo por sí. como los partidos de los equipos de fútbol. Ajá. Que si mi papá es maratón, yo soy maratón. O soy limpia, porque si no después aquí nos van a linchar. Sí, o sea, sí, cualquier equipo. Entonces, sucedía igual con los partidos políticos, o sea, era como que una tradición. Generación, una tradición. Cuando realmente la Biblia nos lo dice, debemos de pedir sabiduría para escoger también a nuestros líderes políticos. Amén. Porque recordemos que la persona que llegue al poder tiene el control prácticamente del país, ¿no? Por 4 años. Entonces no es una cosa a la ligera, no es porque alguien más me diga, no es porque yo creo, no, es pedir sabiduría a Dios. Y qué importante, amor, también es conocer. Tú lo hablabas conmigo antes del programa, conocer verdaderamente las propuestas que tiene cada partido político. Porque si no, siempre volvemos al mismo, nos estamos dejando guiar por un color, por lo que alguien me dice. Entonces, no, es importante también conocer los antecedentes de esa persona que se está postulando para presidente, lo que ofrece, lo que dice y cómo está actuando también. Ver cómo actuaba antes y cómo actúa ahora, porque sabemos que cuando estamos cerca de las elecciones, todos parecen buenos. Y sucede en todos los ámbitos, en todas las esferas. Entonces es importante esto, ¿verdad? A mí me gustó algo que trabajamos, que platicábamos, amor. Y es conocer, ¿verdad?
el plan de gobierno que tiene cada postulante, ¿verdad? O el plan que tiene cada alcalde para, vaya, en el caso de nosotros, de aquí de San Pedro Sula. ¿Por qué es bueno conocerlo? Porque aquí vamos a saber si nuestro candidato o el que nosotros queremos, vaya, por ejemplo, si ya estamos decididos por algo, conocer su ideología, a dónde se encamina. ¿Por qué digo esto? Porque como hijos de Dios debemos primero ser temerosos de Dios, ¿verdad? Como lo mencionábamos, pero debemos saber que debemos votar por la vida, por el diseño que Dios estipuló en la palabra, en su palabra, ¿verdad? El matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? No ideologías huecas como lo menciona la palabra, ¿verdad? Sino encaminar nuestro voto en persona, primero pidiendo sabiduría a Dios, pero nuestro voto en personas que tengan temor de Dios, que sean pro vida, que sean pro la familia, que sean pro la niñez, que sean pro educación, que sean pro seguridad, que sean pro salud, que genere empleos, que apoye a los campesinos, a los agricultores, a los caficultores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Es que se mira bonito en la foto, pero no sabemos el contexto, si esa persona no tiene temor de Dios, si esa persona habla mal en contra de Dios. Entonces, veamos primero, por ejemplo, Salomón lo que le pidió al Señor fue sabiduría, pero se lo pidió a Dios, ¿sí? Entonces, Salomón da ese paso y entendió que primero que el principio de la sabiduría, como está escrito en el libro de Proverbios, es el temor de Jehová. Sí, muy importante. Y como tú lo decías, amor, esos puntos es importante. A favor de la vida, a favor de la familia. Y algo que me gustaría añadir también, amor, en lo que tú mencionabas, es que deje a las iglesias poder congregarse, poder servir libremente como hasta ahora lo hemos tenido. Tener libertad de culto. Tener libertad de culto, correcto. Sí. Porque es importante también. Un pueblo necesita de Dios. Amén, amén. Honduras necesita de Dios. Amor. ¿Y dónde podemos encontrar ese amor, esa paz? En las iglesias. Ahí es donde se habla la palabra de Dios. Y claro, en nuestras casas también lo buscamos, también tenemos nuestros momentos de intimidad con Él, leemos sus palabras, oramos, pero qué importante es poder congregarnos, ¿verdad? Amén. Juntos y poder gozarnos en la presencia de Dios. Entonces también es importante tener líderes que respeten esto. Amén, que respeten la libertad de culto. Realmente la paz y todo eso lo encontramos en Dios, ¿verdad? Pero es necesario tener un lugar donde congregarse, ¿verdad? Donde poder llegar a su altar, al altar, a la iglesia, poder orar, porque la paz solo Dios la da, ¿verdad? Amén. Entonces, es bonito esto, pero recalcando, ¿verdad? Esa libertad de culto, libertad de que las personas tengan esa, la libertad, ¿verdad? Valga la redundancia, de poder expresarle a Dios públicamente, ¿no? Su agradecimiento, su amor, alabarle, adorarle. Pero si tenemos un gobierno totalitario donde no podemos darle las gracias a Dios públicamente, entonces revisemos bien, otra vez, volviendo al punto anterior, el plan de gobierno. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué propone en la mesa él? Debemos ser pro vida, ¿verdad? Porque nuestro Dios nos lo demanda. Así es. No porque, es que aquella nación hace esto, hay que hacerlo nosotros porque es moda. Entonces, y por moda estamos perdiendo muchas cosas, muchas bendiciones de Dios para Honduras, ¿sí? O por quedar bien con uno o con otro, ¿verdad? También sucede muchas veces. Y me gustaría leer un versículo en este momento, que es Proverbios 29:2. Y dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y lo dice en la traducción al lenguaje actual. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. Poderoso. Está clarísimo, ¿verdad? En esta versión, que cuando están los malvados, ahí lo dice los malvados, ¿verdad? Gobiernan, el pueblo se pone triste.
Entonces dime, ¿cómo no vamos a estar tristes? Vaya, si nos prohíben congregarnos, Si si nos nos prohíben ir a la iglesia, expresar. ajá, si nos prohíben expresarnos, o si quieren tomar decisiones por nosotros, cuando hay muchas cosas que cada quien tiene la libertad de decidir. Tiene ese cómo libre albedrío, hacerlo. sí. Ajá. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y su palabra lo dice. Qué importante es que un justo realmente domine, un justo gobierne nuestra nación para que el pueblo se pueda alegrar. Amén. Es que, vaya, por ejemplo, hay que seguir orando por Honduras. Porque abra los ojos de nuestro entendimiento para saber elegir nuestras autoridades. Porque es muy fácil venir y decir, pero es que aquí nadie me ve por quien yo voy a votar. Pero el Espíritu Santo está con usted y está viendo qué tipo de decisiones toma. ¿Sí? Decisiones buenas, decisiones malas, decisiones que pueden ir en ese momento, que puede ser solo una X para usted, pero puede ser una decisión que acarree muchas cosas que van en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Que marque una diferencia en el país y no para bien. Sino Ajá, para mal. exactamente. Y que después nos estemos quejando, que después estemos tristes por lo que está pasando. No, lo que debemos hacer como hijos de Dios es agarrar la Biblia. Empezar a orar, empezar a leer, a interceder por nuestra nación, ¿verdad? Ser entendidos en los tiempos de los que estamos viviendo, tener la convicción correcta de los principios cristianos, de los principios morales y de que la palabra de Dios me respalde en decir yo voy a votar por este candidato porque va en pro de la vida, porque va en pro de la familia, porque va en pro de la niñez, porque es temeroso de Dios, porque primero antes de ir a buscar que 1000 cosas en el mundo, buscó el consejo, por ejemplo, de un pastor, porque se acercó a una iglesia. Pero es que en la opinión humana, muchos van a decir, sí, es que es puro show. Pero usted no sabe con qué intención lo está haciendo, yo no puedo juzgarlo. Realmente yo no podría juzgar a ninguno, porque yo no sé con qué intención lo están haciendo. Quien sí ve la intención del corazón es Dios. Y Él los va a juzgar Y por Él eso. los va a juzgar por eso, como lo decís. Entonces debemos elegir bien, pero debemos también interceder por Honduras, que nos dé la sabiduría también para saberlos elegir, para saber encaminar el país, ¿verdad? Porque cada decisión que tomamos tiene una consecuencia y que esa consecuencia sea buena. Wow, sí, importante. Que lo que sembremos sea bueno, no sea de maldición, no sea que algo que no traiga provecho a Honduras. Porque si amamos a Honduras vamos a amar la palabra de Dios. Pero si amamos a Dios por sobre todas las cosas, Dios va a hacer todo, ¿sí? Amén, su palabra lo dice también en Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Es importante también orar, ¿verdad? En esa línea de que sea Dios quien ponga al próximo presidente en nuestro país, porque también recordemos que muchas veces, y lo dice claro, ¿verdad? Que por Dios han sido establecidas. Amén, amén. Y muchas veces son establecidas también para enseñarnos, para darnos una lección, Sí. por haber elegido mal. Entonces, qué importante, como tú lo decías, que sea por algo bueno. Y decir, wow, esto que sucedió, yo voté por esa persona porque yo sabía que esa persona era buena. Entonces es importante también pedir sabiduría en ese sentido, ¿verdad? De saber elegir el próximo presidente, y algo también muy importante también para orar, ¿verdad? Al momento de saber elegir, creo yo, que es pedirle a Dios que sea Él sacando a la luz todo aquello que está realizándose en lo oculto, ¿verdad? Amén, Todo aquello amén. que está pasando, que nosotros nos vemos, porque eso nos va a ayudar a saber escoger. Si nosotros vemos que, salió esto a la luz, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces ya nos pone a nosotros a pensar y saber elegir por quién debemos votar. Entonces también esa parte, ¿verdad? Que se respete el voto de los ciudadanos. Que si votaron por este, ok, que este gane. Si fue por el otro, pero que se respete, que no haya fraude electoral, sino que sea todo con transparencia, como a Dios le agrada. Amén. Si es que, vaya, por ejemplo, usted que va a estar en mesa, usted que está, no sé cómo se le dice realmente, pero lo importante no es lo que usted está haciendo donde nadie lo mira, sino lo que usted está haciendo donde nadie lo mira porque Dios lo está viendo. ¿Sí? Entonces, primero la transparencia y la intención delante de los ojos de Dios. Porque
¿qué ganamos nosotros con hacer algo ilícito que me va a traer un provecho a corto plazo, pero a largo plazo no me va a favorecer ni a mí ni a mis generaciones, ¿sí? Entonces, ser temeroso de Dios, yo creo que es la base de un candidato en este caso para poder que una persona como cristiano pueda elegirlo, ¿sí? Entonces, como lo mencionábamos en el caso de Salomón, ¿verdad? Y David dice que era una persona que caminó delante de Dios en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y Salomón lo que le pide es sabiduría. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces vemos que desde ya el muchacho ya está, ya tiene un principio donde él va a encaminar. Y de ahí le hablemos. Israel fue una nación muy bendecida. La casa que le edificó Salomón con los recursos que le dejó su padre David, o sea, todo bañado en oro. O sea, una cosa de admirar, algo precioso. Pero ¿qué pasa? Ambos tuvieron temor de Dios, anduvieron en justicia, fueron honestos delante de Dios. ¿Que David cometió muchos errores? Sí, cometió muchos errores. Pero antes de ir y decir, no, es que Dios no me va, adoraba a Dios y se humillaba delante de Él. Y buen punto tocaste, amor, porque muchos van a decir, ¿verdad? Ay, es que todos tienen algo malo. Claro, no hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto, entonces, exacto. Qué importante, como tú lo decías, o sea, ver lo bueno y entre todos, ¿verdad? Cada quien tiene su parte buena y ver quién está a favor de la familia, quién está a favor de la vida, quién Amén. está a favor de Dios, de la libertad de culto. Y tomar las decisiones. Porque si usted se pone también, y este punto es importante, amor, si usted se pone a que no, es que ninguno es bueno, yo mejor no voy a ir a votar. Cuidado. Es un derecho y un deber ciudadano. Es nuestro deber como ciudadano y aún más como hijo de Dios. Porque Amén. estamos poniendo el destino de nuestra nación en las manos de alguien. Amén. Entonces, como ciudadano y como hijo de Dios, usted que es hijo de Dios, no me diga que Dios no está en la política. Como hijo de Dios es su deber y su derecho ir a votar. Tiene que leer el libro de Samuel completo para que... Entonces tiene que ir a votar, a ejercer el sufragio. Entonces hágalo, escoja, pídale sabiduría a Dios, como lo hemos dicho, y escoja entre todos esos que están, diríamos así, quién es el menos malo. Es un dicho popular, dicho popular. Y vote por él entonces, porque es importante, ¿verdad? Igual como les decimos, todo pidiéndole sabiduría a Dios. Amén. Cuando usted esté en esa mesa ahí donde va a votar, con su crayoncito, su marcador, lo que le den, usted diga, ok, Señor, ya estoy aquí, yo he orado por esto, tú ya me has dicho por quién voy a votar y lo voy a hacer así, creyendo Amén. que esta es la persona correcta, como tú me lo has hecho saber, y que el destino de nuestra nación va a estar en manos de esta persona, que tú vas a guiar porque tiene temor de ti. Amén. Y sabemos que vas a cumplir, es importante, vas a cumplir tu propósito en nuestra nación Honduras. Esta Amén. tierra amada, llena de bendición, una tierra bendita verdaderamente Honduras es de Cristo. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y como lo hablamos también, ¿verdad? Este año en la iglesia y todo, proclamar que verdaderamente Jesucristo es Rey y Señor de Honduras. Dice la palabra de Dios en Joel 2:21, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Dios hará grandes cosas. Pero en Honduras sería, Honduras, no temas, alégrate y gózate porque Dios está haciendo grandes cosas en Honduras. Amén. Bueno, yo creo que si seguimos hablando, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho más de qué sacar, pero creo que esto es la esencia, ¿verdad? De lo que teníamos y darle a transmitir la palabra, no solamente no de una perspectiva de un color, sino de la perspectiva bíblica donde nosotros, ¿qué buscamos o qué busca un cristiano? Es una persona que lo guíe con temor de Dios, con sabiduría y que seamos ejemplo, pues. Así es. Que seamos ejemplo, porque David fue ejemplo para Salomón. Sí. Entonces, y como lo mencionabas, amor, en el versículo de Timoteo, debemos orar
por nuestras autoridades, ¿verdad? Las personas que están en eminencia, debemos orar de no se ponga que, es que está, me cae mal que esto y que no. No se trata de eso, se trata de orar, se trata de clamar, se trata de bendecir, porque nosotros no tenemos enemigos. Nosotros. Nuestra lucha no es contra carne. Amén, sí. Entonces, ¿a qué nos manda Dios? A clamar, a interceder, a bendecir, a amar al prójimo, no a escupir odio. Y qué importante, quiero agregar algo ahí, amor, que tú mencionabas, orar por todos los candidatos, aún por los que para mí no son de mi agrado. Amén, ¿A qué me sí. refiero? A que quizás yo siento que no es el correcto. A eso me refiero, ¿verdad? Pero, como tú decíamos, la Biblia nos dice, sí, hay que amar al prójimo, a todos, sin a importar todos. nada. Entonces, orar. Y aquel que yo siento que no está bien, pedirle a Dios que tenga misericordia de él. Amén, así que lo es. vuelva al verdadero arrepentimiento para que cambie esos pensamientos que quizás no son los correctos. Amén, amén. Pero orar con amor. Como tú lo decías, no con odio, porque eso a Dios no Sí, le no. agrada. Esa oración no va a ser recibida, sino que orar con amor, pidiendo por todos por igual, ¿verdad? Que sea Dios bendiciendo sus vidas, guardándolos donde quiera que Amén. estén, porque sabemos que también, ¿verdad? Ellos, al ejercer este cargo político, ¿verdad? También su vida a veces corre peligro. Entonces es Sí, importante estar en el orar ojo público. para que sean guardados también de todo mal. Amén. Todo, el que quede como el que no quede también. Sí, Y amén. pedir que haya paz en nuestro país. Eso es importante, amor. Amén, amén. Orar por la paz en nuestra nación, que estas elecciones puedan ser realizadas de manera pacífica, que no haya desorden, sino que todo pueda hacerse de la manera correcta. Y orar por eso también, porque Amén. haya paz en nuestro país. Amén, así es. Bueno, con esto nos despedimos, ¿verdad? No sé si querés agregar algo y con esto culminamos. No, solamente, ¿verdad? Como le dijimos en todo el podcast, seguir orando. Seguir orando, amén. Para que sea la voluntad de Dios, que sea Dios cumpliendo su propósito en nuestra amada nación Honduras. Amén. Bueno, con esto nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones.